Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buen primer día de semana. Les dejo mis saludos a la distancia, como lo venimos haciendo en todo este tiempo. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el tema que se había propuesto para este mes. Y para poder hacerlo, les voy a pedir primero que podamos inclinar nuestros rostros y tener una palabra de oración encomendando este tiempo. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir nutriéndonos de tu palabra, aún en medio de las distintas circunstancias que nos toquen vivir. Te queremos pedir que nos ayudes a poder entender tu palabra, a poder canalizarla a través de tu espíritu y poder ponerla por obra en todo aquello que es de aplicación práctica. Te queremos, Padre, encomendar en tus manos este tiempo. Danos sabiduría para poder discernir y para poder comprender lo que nos dice tu misma palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, tenemos la oportunidad entonces de continuar hablando un poquito de simbología en la Biblia, y en esta ocasión nos tocaba el subtema del cordero y el león. Y quizás primero podemos hablar un poquito acerca de estos dos animales. El cordero es un animal que todos conocemos, no estamos muy acostumbrados en nuestra zona a comer de este animal, pero lo cierto es que si nos vamos, por ejemplo, en nuestro país un poco más al sur, es un animal muy consumido, pero no me interesa tanto el consumo, sino era por vincularlo a la vida práctica, ¿no? Pero se trata de un animal que ha sido durante años, desde siempre, criado con mucha facilidad. Es un animal que es dócil, que es manejable y es representado desde la antigüedad como un símbolo de inocencia, de dulzura, de un animal manso, de un animal puro. Y no se conoce ninguna sociedad, al menos, que le haya atribuido alguna simbología de tipo negativo al cordero. Después tenemos al león. El león es un felino de estos vivientes más grandes que tenemos en la actualidad junto al tigre, ¿no? Y un animal que tiene extremidades grandes, potentes, tiene una mandíbula muy fuerte, con una dentadura envidiable para muchos. Y el león, lo cierto es que puede matar grandes presas, ¿eh? Lo vemos muchas veces en documentales, que es un animal que puede atacar y matar a animales que son de gran porte, mucho más grandes inclusive que él. Y el león mencionado que aquí en la Biblia con tanta frecuencia, que se encontraba en toda Palestina, más que nada en todo el Antiguo Testamento, estaba en toda la región costera, en todo el territorio montañoso que había alrededor de Belén, de Betel y de Samaria, en el valle del Jordán, en los montes del Líbano y Hermón. Era un león que estaba presente por toda la zona. Por eso es tan utilizado también en las escrituras. Claro que con el paso del tiempo, con el crecimiento de las sociedades, el animal fue de a poco extinguiéndose, y se cree que ese león que había en Palestina no era tan parecido, o en cuanto a su porte, quizás era un poquito más pequeño que el león africano, por ejemplo, que es el que nosotros hoy se nos viene primero a la mente, ¿no? Que es tan conocido para cada uno de nosotros. Y para tratar de abordar un poquito este tema, quisiera abordarlo desde dos aspectos o dos puntos de vista. Uno es una esfera terrenal que tiene un poco que ver con el pasado, y otra esfera que es una esfera celestial y que nos lleva un poquito a eventos futuros que aún no han ocurrido, pero que sin duda sabemos que estamos cada vez más cerca. Vamos primero entonces con esa esfera terrenal, con lo que ya pasó en algún tiempo atrás. Si nosotros nos vamos a la palabra y tratamos de buscar una mención a este animal, aclaro que cuando hablo de cordero
y cuando ahora lo analicemos un poco, no estoy hablando específicamente del cordero como etapa de crecimiento en la vida, el borrego, el cordero, la oveja. No estoy hablando de esa etapa de crecimiento, sino del género animal, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a Génesis, por ejemplo, vamos a Génesis 4:4, dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces ahí tenemos una primer mención. También podríamos quizás irnos a Génesis 3:21, que dice que Dios le hizo a Adán y Eva túnicas de pieles para vestirlos. Pero no se nos dice más acerca de cómo aconteció, ni tampoco de qué animal lo hizo el Señor. Así que simplemente lo menciono al pasar. O sea, estamos hablando de pasajes donde realmente se menciona el animal. El siguiente relato de un cordero lo tenemos cuando Abraham sale pensando en sacrificar a su hijo. Sale pensando eso porque es la consigna que había recibido de parte de Dios. No estoy refiriéndome tampoco a los altares, porque si nos refiriéramos a altares y no a la mención del animal, estaríamos pasando por alto, por ejemplo, los sacrificios que hizo Noé al salir del arca. Entonces seguimos con Abraham y vemos en Génesis 22, versículos 1 y 2, que después de estas cosas acontece que Dios prueba a Abraham y le dice Dios: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, evidentemente pensaba, Abraham tiene muy claro que así como Dios da, Dios puede quitar, porque Él tuvo el poder de dar. Y es así que Abraham sale con quizás ese pesar en su corazón. Y mientras van yendo y quedan ellos dos solos en el camino, con el fuego, caminando hacia el lugar del altar, Isaac tiene que preguntar: ¿dónde está el cordero? Entonces en Génesis 22, 7 al 8, nosotros encontramos que esta situación, ¿no? Donde le puede preguntar dónde está el cordero para el holocausto. Y lo cierto es que Abraham, sin todavía saber lo que iba a pasar, tiene puesta su fe y su confianza, ¿no es cierto?, en Dios, y Él le puede tranquilizar a su hijo, si se puede llamar de alguna manera, que el Señor les iba a proveer de un cordero para el holocausto. Y allí marcharon e iban juntos. Es cierto, el Señor provee de un holocausto y lo provee con un cordero, con un animal, y no con Isaac. Gran fe la de Abraham, ¿no es cierto? Y de aquí en adelante vamos a poder observar muchísimas menciones de este animal. Menciones que en su mayoría, vez tras vez, significa que el animal va a ser ofrecido como holocausto y ofrenda a Dios. Es decir, cuanto pecado había, tanto cordero era necesario ofrecer. Y me preguntaba, ¿no?, siguiendo el pensamiento de Salmos 46, ¿cómo no se iba a cansar el Señor de tanto sacrificio? Si vez tras vez el pecado del hombre se manifestaba. El Salmo dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Es que no todo se arreglaba con un sacrificio, así como podríamos decir que hoy no todo se arregla con pedir perdón y seguir en la misma. Entonces seguimos avanzando en la historia y llegamos a un punto central en la historia de la humanidad. Juan el Bautista tiene el privilegio de allanar el camino para aquel a quien habría de bautizar, pero no simplemente porque era alguien más que iba a bautizar. Es que Juan puede ver a Jesús que venía a él y puede exclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver la personificación del Cordero en el Señor Jesús, en aquel Mesías esperado. Ellos esperaban un gran rey, un gran guerrero. Sin embargo, era un cordero, pero no era un simple cordero. Era el Cordero
que quitaba el pecado del mundo. Y aún así fue rechazado por los suyos. Aquel pasaje tan conocido de Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También nos encontramos, ya que estamos haciendo esta simbología, sin duda el cordero, y a lo que se pretendía apuntar es ver al cordero personificado en el Señor Jesús, pero en la Biblia también encontramos, por ejemplo, el cordero como símbolo de nosotros, sus hijos, aquellas ovejas de su prado. Juan 21:15 dice que cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Y esos corderos somos nosotros, los que debemos ser apacentados, y por supuesto por nuestro buen pastor, el Señor Jesús. Bueno, ahí tenemos un simple repaso del cordero en la palabra. Podríamos hablar mucho más de esto porque hay muchísimas más menciones y se puede ahondar más, pero quiero mantenerlo simple también para que podamos todos comprenderlo. Y vamos entonces al león, ¿sí? Seguimos en la esfera terrenal, en cosas que ya pasaron. Y con respecto a este animal feroz, que infunde miedo, que infunde respeto, que gobierna su territorio y se hace de su presa según su necesidad, tenemos muchas menciones. En muchas ocasiones refieren al animal en sí, es decir, se menciona al león y se refiere a su comportamiento, a cómo quizás el animal ha querido atacar, pero después tenemos del otro lado a una persona como David, pastor de ovejas, que cuidando su rebaño enfrenta a un león. O después tenemos, por ejemplo, la mención de otro momento en el que Sansón agarra un león y lo despedaza, y se va con su botín de guerra, aquel panal de miel. Y en otras oportunidades podemos ver que se lo usa para obtener una aplicación práctica que tiene que ver con su conducta, con cómo es el animal. Amós 3:8, por ejemplo, dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Bueno, creo que ninguno de nosotros ha visto un león más que quizás en algún zoológico mientras se ha podido, y no sé si todavía se puede, si los hay, pero lo cierto es que si se nos pusiera enfrente un león y rugiera, bueno, todos reaccionamos distinto, ¿no? Pero sin duda miedo nos daría, o por lo menos un gran sentido de temor y de respeto. Proverbios 22:13 dice que está allí el perezoso, ¿no? Y el perezoso que dice: y está el león afuera, voy a ser muerto en la calle. O sea, mejor me quedo en la comodidad del árbol donde estoy, no sea cosa que el león me agarre. Proverbios 30:30 ahora se refiere a la fortaleza, ¿no? Dice: el león fuerte entre todos los animales. Y fíjense esto, que no vuelve atrás por nada. Que no vuelve atrás por nada, siempre hacia adelante. Y Génesis 49:9 dice: cachorro de león. Le está hablando Jacob a sus hijos. Le está diciendo a Judá que él es el cachorro de león. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Qué tribu esta, la de Judá? Porque es la tribu de donde habría de venir el gran rey, David, aquel gran sabio, Salomón, pero es también el linaje de nuestro Señor. En otras ocasiones también encontramos una mención al león, y ya no es la mención al animal en sí, ni tampoco es la mención en cuanto a su conducta, sino que está más como un elemento decorativo, pero que sin duda era representativo de su época. Si nos vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, verso 18 y 19,
vemos cómo era el trono de Salomón. Y allí dice que el trono tenía 6 gradas, y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Esto es típico de muchas imágenes que ya seguramente hemos visto muchas veces, pero no nos quedamos ahí porque dice que también había allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Bien, cuando vemos al león podemos observar que es usado como un símbolo de actitudes tanto positivas como negativas. Entre las negativas, por llamarle así, en realidad son atributos que tiene, pero quizás negativas por cómo después podríamos aplicar a nuestra vida. Vemos que el león es un animal acechador, es un animal que con su rugido asusta, es un animal que le gusta despedazar, que le gusta matar, es un animal cruel. Y quizás entre las positivas podríamos decir que es un animal que brinda seguridad para su entorno, para su grupo, que cuando está en reposo, realmente lo ves en reposo aunque siga estando atento, que infunde respeto, que provee, es signo de fortaleza y es signo de la realeza. Siempre que uno piensa en el león, lo piensa como en un rey, ¿no es cierto? Y el Señor, en su paso por la tierra, no es presentado como un león, pero sí anticipado como Mesías de la tribu de Judá, Salvador de la tribu de Judá. Tribu que, como leímos antes, es presentada como el león. Y ellos esperaban la manifestación del león, a tal punto que cuando vino también como cordero, porque era necesario que así fuera, no lo reconocieron de ninguna de las dos formas. Qué triste que haya sido así, sabiendo nosotros y pudiendo gustar de la redención que nos dio como cordero y de lo vencedor que ha sido como león. Bueno, esto es un poquito un repaso de la esfera terrenal, del cordero y del león. Ahora quisiera que vayamos a esa esfera celestial, que tiene que ver con eventos futuros. No necesariamente que todos van a ocurrir en los cielos, pero sí el puntapié se va a dar en los cielos, aunque haya cosas que acontezcan, ¿sí? Luego, en la tierra. No voy a andar mucho en esto, solo quiero leer más bien algunos pasajes. En cuanto a los sucesos que se van a dar en los cielos, que como decíamos antes en algún momento cada vez los vemos más cercanos, podemos encontrar muchas citas del Señor como el Cordero, y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Es que gracias a la obra que Él realizó como Cordero, ha sido que pudimos encontrar la paz que nuestras almas ansiaban, necesitaban, y poder ser parte de la iglesia, de su iglesia, que es su esposa. El apóstol Juan nos relata el momento en que se han de desatar los tiempos finales, cuando ya los sucesos del mundo van a estar contados y el reloj de arena final, el último reloj que el Señor habilite, va a estar allí puesto. Estoy hablando de una figura, por supuesto, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 6, dice Juan, puede expresar: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
Juan se veía en una situación triste. Triste hasta que finalmente un ángel le puede decir que había alguien lo suficientemente fuerte para afrontar esta situación. Y ese era el león de la tribu de Judá. Vemos cómo el Señor va a dar lugar a los 7 años de tribulación y gran tribulación. Aquel león va a desatar todo ese tiempo final, va a desatar ese libro. Y para eso primero tuvo que ser un cordero inmolado. Un cordero que habrá de llevar los vestigios de su sacrificio por siempre. Eventos del porvenir. Eventos que por fe, porque están en la palabra de Dios, y su palabra es verdad, sabemos que van a ser así. No sabemos cuándo, pero sabemos que pronto. También podemos ir, por ejemplo, a Isaías y encontrar otra simbología profética de un fenómeno que la verdad es que hoy lo que vamos a leer parece impensado. En nuestros días no parece que esto tenga cabida. Y va a suceder cuando el Señor se siente a reinar en el milenio, por 1000 años sobre la tierra. Es decir, después que pase también la tribulación y la gran tribulación. Y dice Isaías 11:6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. También dice Isaías 65:25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Parece impensado, ¿no es cierto?, que dos animales totalmente contrapuestos puedan estar juntos, y sin embargo van a poder hacerlo. Aquí no hay una simbología en sí relacionada al Señor, pero ¿quién podría lograr que estos animales convivan en perfecta armonía? ¿Quién podría lograr eso? ¿Quién sino alguien que sea león y cordero? Nuestro Señor, nuestro Salvador. Y para ir ya concluyendo y cerrando, con el león hemos podido ver al Señor como aquel capaz de derrotar a Satanás y todas sus huestes. No solo por lo realizado en la cruz como cordero, ofreciéndose como sacrificio único e irrepetible, sino también como aquel que echará en el infierno al enemigo que busca atacarnos mientras tiene tiempo. Es por esto último que quiero hacer un rápido contraste que encontramos haciendo uso de la simbología que hemos analizado para que podamos aplicar algo a nuestra vida. Porque así como encontramos al Señor como cordero, nosotros somos sus corderos. Él es el cordero inmolado, el que nos dio la redención. Pero nosotros somos ovejas de su prado, ovejas de su rebaño. Y debemos tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado de los lobos que se disfrazan de cordero. Debemos tener cuidado de los falsos maestros, de los falsos profetas. Debemos tener cuidado de todas aquellas ideas que, por innovadoras que nos parezcan, realmente nos conducen a apartarnos del Señor. Debemos tener cuidado de no seguir las doctrinas erróneas. Debemos tener cuidado de no darle cabida a todo eso en nuestras vidas, porque ¿acaso vos, hermano, pensás que Satanás se te va a presentar feo como lo representan en las películas, como si fuese el rey del infierno, cuando él lo que más teme es el día que llegue en que va a ser echado en el infierno? Porque es su lugar de castigo eterno. ¿Acaso vos pensás que se te va a presentar alguna vez como algo feo? No se nos va a presentar. Sin duda tenemos huestes celestiales con las cuales debemos batallar, pero no batallamos nosotros esa guerra espiritual, la batalla nuestro Dios, la batalla nuestro Señor. Tenemos a los ángeles que acampan alrededor nuestro y nos defienden. Pero nosotros tenemos una batalla diaria, terrenalmente todavía, que luchar. Y esos corderos disfrazados, porque son lobos,
son los que pueden hacer estragos en nuestra vida. Debemos tener cuidado, hermanos, porque así como están esos lobos vestidos de corderos, no nos tenemos que olvidar que también lo tenemos a Satanás y todas las huestes, que como león rugiente busca despedazarnos. 2 Timoteo 4:17 dice Pablo que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y finalmente leo Apocalipsis capítulo 5, verso 12 y 13. Y allí había una gran multitud que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, que su humildad, que su paz, que su fortaleza, como Cordero y como León, puedan ser experimentadas en cada una de nuestras vidas. Que podamos realmente, queridos hermanos, hacer uso de todo este conocimiento para poder estar cerca del Señor. A veces nos quedamos con ese concepto de que la teoría sin práctica no sirve de nada, y es cierto, y a veces sin querer menospreciamos el tener más conocimiento de su palabra, sin darnos cuenta que cuanto más nos ocupemos de su palabra, también más cerca nos mantenemos de nuestro Señor, y más viva mantenemos la esperanza de que un día el Señor volverá por nosotros, y que nosotros nos sumaremos a ese cántico, pero que hoy mismo podamos sumarnos al cántico eterno, que un día pronto se oirá, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.